Álvarez de Toledo se fue en contra de Sheinbaum y la 4T en su discurso, y la humillación fue internacional. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más le va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro. ¿Pero a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo. Y el populismo es incompatible con el progreso. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. En su discurso, el tema de los jóvenes fue crucial, ya que es uno de sus principales compromisos legislativos. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas, como si el dinero público cayera del cielo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo. Y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Pero también soltó unas frases muy sabias sobre la corrupción del país. ¿Quieren un México seguro? Cuiden y defiendan a quienes buscan la verdad. Y mi más rotundo y enérgico apoyo a María Amparo Casar, presidenta de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Habló de la política de abrazos y la represión blanda hacia los medios de información. Cuando un gobierno permite que criminales queden impunes, cuando un gobierno emplea más esfuerzo y energía a atacar a periodistas, activistas o rivales políticos que en combatir la delincuencia, el crimen avanza, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. México no está condenado a sumar más de 150.000 desaparecidos y sus familias buscándolos, llorándolos. Solo hace falta dos cosas: un presidente, un líder, presidenta líder, sin miedo, y jóvenes rebeldes. Jóvenes mexicanos, rebélense frente a la violencia y la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles. No permitan que nadie, por incapacidad o interés, destruya la democracia que sus padres, con tanto esfuerzo y tanto amor, recuperaron. Sin seguridad no hay nada. Ni libertad, ni progreso, ni el bienestar más elemental. Criticó el asistencialismo, la caída educativa y la censura al pensamiento crítico como amenazas reales a la democracia mexicana. Hace unos meses el gobierno de España reformó la ley de educación para rebajar todavía más la exigencia en los colegios. Soft, light, woke. Matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que estudiar esto, ¿no? 2 más 2 son 4. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos. Hoy las empresas compiten sobre todo y salvajemente para captar talento. Pero para poder captar talento antes tiene que haberlo. Y a este ritmo cada vez habrá menos. Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Muchos jóvenes son hoy candidatos fijos a un desengaño histórico. Y nuestro deber principal es evitárselo. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos, no en las de ningún político. Sepan que el mérito existe, la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan también del victimismo social, identitario o de cualquier clase. Me lo dijo un día el admirable intelectual de origen somalí Ayaan Hirsi Ali. Me dijo: mírame, desde el punto de vista identitario yo soy un compendio de minorías. Soy mujer, soy negra, soy musulmana, pero no, yo soy mucho más que todo eso. Soy un individuo, una ciudadana y sobre todo no soy una víctima. Tengo libertad y tengo responsabilidad. Desde un escenario universitario, la diputada española expuso su visión. ¿Y qué propone? Coraje. Álvarez de Toledo afirma que defender la libertad exige conflicto, resistencia y sacrificio. Entre el conflicto y la sumisión, yo elijo el conflicto. En sus simpáticas mañaneras, el de momento hombre más poderoso de México me llamó ultraderechista, lo que a mi maestro Elliot le habría provocado no sé si el pasmo o la risa. Aunque ojo, también he recibido algún piropo. Cayetana, hermana, ya eres mexicana. Más allá de la anécdota, creo que hay millones de mexicanos que entienden perfectamente lo que está en juego. Defender la libertad, denunciar la corrupción, el autoritarismo, el abuso de poder, combatir la delincuencia o el crimen organizado, nada de esto puede hacerse sin un alto grado de resistencia. Pienso en mi querida amiga María Corina Machado, una heroína incombustible en Venezuela. En el valiente Zelensky, que está luchando por la libertad no solo de Ucrania, sino de toda Europa. Y pienso también en los cientos, se dice muy pronto, de políticos mexicanos asesinados en los últimos años. ¿Hay esperanza para México? Rusia golpea, Irán amenaza, China avanza. En Estados Unidos las elecciones rozan la caricatura. En América Latina los viejos flagelos perduran. El caudillismo, la pobreza, la polarización. Un mesías, un salvador o su discípula. El optimismo, en cambio, es combativo y constructivo. El optimista se levanta del sofá y hace lo que tiene que hacer cualquiera con un mínimo conocimiento de la historia y del impresionante progreso que la humanidad ha experimentado en los últimos 3 siglos. Trabajar para que ese progreso continúe. Asumir tu responsabilidad. Bajar a la arena. Defender la democracia. Luchar para mejorar tu vida y la de tus vecinos. Intentar que cuando llegue la muerte, que llegará, mi optimismo tiene un límite, alguien escriba en tu lápida con mano agradecida: hizo todo lo que pudo, por él o por ella no quedó. Que por mí no quede, que por ustedes tampoco. Llama a los jóvenes a convertirse en salmones, que naden contracorriente, que exijan instituciones limpias, seguridad real y gobiernos que no se rindan ante el crimen. Porque, como concluyó, fuera de la democracia solo hay fuerza, violencia y decadencia. Te leemos en los comentarios. Una y otra vez nos ha mentido este gobierno y salieron a decir que ahora hay más clase media que pobres en México. Yo dije, wow, qué buen trabajo. Me metí a revisar los números y como siempre me llevé una decepción. Te voy a explicar por qué. Aquí está la tablita que utilizó nuestra presidente Sheinbaum diciendo que ya tenemos el 39%, más o menos, de clase media y el 21% de pobreza.
Yo dije, wow, qué buen trabajo acaba de hacer la 4T. Me callo y me trago todas mis palabras. Hasta que me metí a revisar justo por aquí que era pobreza y que era clase media para ellos. Y la sorpresa, para la 4T, ser pobre es ganar menos de 8.3 dólares, o sea, 150 pesos. Y ya ser clase media es ganar 17 dólares, o sea, 306 pesos al día. Y yo dije, como que eso a mí no me suena mucho a clase media. Y te voy a explicar por qué. Este gobierno, desde que llegó al poder, desapareció un organismo clave, el Coneval. El Coneval servía para medir los apoyos sociales y ver que realmente estaban funcionando. Ese es otro tema, lo desaparecieron porque claramente sus apoyos sociales no están funcionando, sus apoyos sociales son clientelares. Es decir, mantienen a las personas en la pobreza real, pero le siguen dando dinero. Esto solamente con afán de maquillar las estadísticas de pobreza. Es lo mismo que el salario mínimo. El salario mínimo lo han estado subiendo como locos, cosa que puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, pero el problema aquí es el siguiente. El salario mínimo hoy en México es de 270 pesos y el año que viene es de 310 pesos más o menos. Es decir, una persona que gane el salario mínimo para este gobierno ya sería considerada clase media. ¿Y en qué mundo, perdón que lo diga, en qué mundo una persona que gana el salario mínimo puede ser considerado clase media cuando no le alcanza para vivir como se supone que debería vivir la clase media? La clase media, o el término clase media, se refería en el pasado, cuando había más sentido común, a una persona que tenía casa, que tenía un automóvil, a una familia de 4 hijos, una casa, un automóvil, casa propia, ¿eh? No crean que pagándosela al banco de 50 años, no, casa propia y automóvil. ¿Me pueden decir en México qué persona va a poder tener casa propia y automóvil ganando 306 pesos al mes, 17 dólares, perdón, que es lo que este gobierno te está tratando de convencer? Porque una persona que ya, con este gobierno que gana el salario mínimo, este gobierno te lo va a querer vender como clase media. Es por eso que subieron el salario mínimo. Es por eso que también subieron el tema de los apoyos sociales para maquillar los datos. Cuando, en la realidad, nadie le alcanza con ese dinero. Siguen siendo pobres, en la realidad. No me gusta decirlo, pero hay que decirlo. Este gobierno es un experto y un amo de las mentiras. Y un tema clave, la inflación, que este gobierno yo creo que se les olvida mencionarla. La inflación es el fenómeno monetario por el cual tu dinero cada día vale menos. Es decir, es una máquina experta de acabar con la clase media. Por eso este gobierno nunca la menciona. Porque vamos a suponer que en un año tú pudiste ahorrar 20,000 pesos. Y esos 20,000 pesos cada día valen menos, el año que viene menos, y el que le sigue mucho menos, y el que le sigue mucho menos, por eso que cada vez las cosas están más caras, porque el dinero vale menos. ¿Y por qué vale menos? Bueno, si eres un país como México que se endeudó con 8 billones de pesos, con instituciones extranjeras, es decir, aumentaron la masa monetaria, también subieron el salario mínimo, hay más dinero circulando, obviamente vale menos. Es un tema de oferta y demanda y dinero circulando en las calles. Es decir, un asesino del ahorro. Y cuando asesinas el ahorro, ¿qué crees? Desaparece la clase media. No creamos un gobierno que te vende que la clase media gana 17 dólares al mes. Por favor, no caigamos en esta narrativa. Porque está manipulando los datos. A la gente cada día le alcanza menos, cada vez hay menos dinero y cada vez hay menos oportunidades. El crecimiento de México está estancado. Abramos los ojos, familia. Yo lucho por una clase media que gane mucho más que 17 dólares. Y es lo que se merece el mexicano. Viva México. Secretaria de Morena en la Ciudad de México, Adriana Marín, vea usted lo que dice sobre el narcotráfico. El narcotráfico es uno de los mayores, el narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional. Reclutan alrededor de 160,000 a 185,000 personas y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para justamente cubrir las personas que son detenidas o asesinadas. Entonces que siga el crimen organizado porque el gobierno no les puede dar empleos. No pongas palabras en mi boca. Me refiero a que es complejo atender la situación del narcotráfico porque no solo tiene ayuda por parte de los Estados Unidos, sino que también genera empleo que muchos privados, que el Estado tampoco se ha encargado de generar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas a las cuales les prometieron dinero y fama, que igualmente no tienen ningún tipo de esperanza en algún momento porque el sistema ha generado que no tengan esperanza? O sea, la culpa es del sistema. Pero ahí está lo que dice. Es que no puede ser. Y da los datos. El narcotráfico es una gran fuente creadora de empleos. A ver, ¿lo puedes reponer otra vez? El narcotráfico es uno de los mayores, el narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional. Reclutan alrededor de 160,000 a 185,000 personas y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para justamente cubrir las personas que son detenidas o asesinadas. Entonces que siga el crimen organizado porque el gobierno no les puede dar empleos. No pongas palabras en mi boca. Me refiero a que es complejo atender la situación del narcotráfico porque no solo tiene ayuda por parte de los Estados Unidos, sino que también genera empleo que muchos privados, que el Estado tampoco se ha encargado de generar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas a las cuales les prometieron dinero y fama,
que igualmente no tienen ningún tipo de esperanza en algún momento porque el sistema ha generado que no tengan esperanza. Narco. El sistema ha generado que no tengan esperanza. No, pues sí, ahora entiendo. Sí. Sigan los abrazos, la escuela de ya sabe quién. Y todo el personal que ha muerto, militares, marinos, guardias nacionales, todos los jóvenes que envenenan y que han muerto y que han matado. Lo mismo que le decía yo a López Obrador. Que esto se justifica por un tema laboral. Pues por lo visto para la encargada de comunicación social de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, sí. Y además, ¿cómo no pongas palabras en mi boca? No, si se las puso usted solita. Nadie se las puso solita. Después dirán, no, es que la sacamos de contexto. No. Mire, voy a un corte y luego lo voy a recuperar a ver si efectivamente le vamos a dar el espacio para que diga me sacaron de contexto. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. Amigos, muy buena tarde, muy buenos días, muy buenas noches tengan todos ustedes en este jueves, ¿qué? 8 de enero, ya se nos fue, 8 días, qué bárbaro, parece que apenas celebrábamos ayer, y literalmente, parece que celebramos ayer el fin de año, y hace 8 días de esto, ¿no? Pero qué cosas además, ¿no? Cuando, como muchas veces les digo, cuando creemos que ya vimos todo, que ya pocas cosas nos pueden sorprender, que hay situaciones que de verdad suenan y parecen inverosímiles, ¡zas! Pero como por obra y gracia de vayan ustedes a saber qué mago sucede, ¿no? Esta joven política, ahora verán, encargada de la Secretaría de Comunicación de la Cámara de Diputados de Morena en la Ciudad de México, Adriana Marín. El crimen organizado es una gran empresa, fuente generadora de empleos, fuente y generadora de empleo, y por eso acabar con ella es complejo. No cabe duda, decía Chumel Torres ayer, si esta es nuestra juventud política, no, México sin duda está condenado, ya no digan a Venezuela o Cuba, ¿no? No sé, peor que Venezuela o Cuba, ¿qué podrá ser el Congo? Haití. No sé si Nicaragua está pasando por un momento muy crítico. Es que esto ya superó, y por mucho, créanme, por mucho, hablar de Venezuela o Cuba, ¿no? Decir que el crimen organizado es una fuente de empleo y que de alguna manera, como yo lo entiendo, hay que tomar en consideración qué hacer y cómo acabar con el crimen organizado, porque genera muchos empleos. No vayamos a dejar, dice ella,
a cerca de 180,000 personas sin empleo, ¿no? Y entonces como el otro joven le dice, un poco más ecuánime, entonces dejemos que siga el crimen organizado, dejémoslo que siga operando, porque genera empleo, ¿no? Miren que ustedes lo saben y lo saben los que verdaderamente nos siguen. Yo soy un férreo crítico de la estupidez humana, ¿no? Pero esto ya, o sea, es que créanme, de verdad, esto ya sobrepasó cualquier línea de análisis, de medida de la estupidez humana. ¿Qué nos diría Sigmund Freud? ¿Qué nos diría el propio Dr. Newman? ¿Qué nos dirían grandes analistas de la mente de una persona así? El crimen organizado es una gran fuente de empleos y acabar con ella es una cuestión compleja. Y vemos el contraste, porque por otro lado vemos a una Cayetana, esta política española, que también les acabo de dejar el video, refiriéndose a México, ¿no? Y ella lo dice en una parte, si no lo vieron, los invito a que lo vayan a ver, porque dice ella, es que sí, suena muy chistoso, ¿no? Como dice ella, que 2 más 2 son, ¿qué? 4. Y ella lo dice así, y les da mucha risa. Pero les va a dejar de dar risa cuando esto empiece a permear y sea una forma de vida, esta cosa woke y todas estas cuestiones de género y toda esta estupidez que hemos de alguna manera, si no celebrado, sí tolerado, ¿no? A los jóvenes les podemos tolerar algunas cosas en aras de su incapacidad, de su inmadurez, de su falta de conocimiento, por la edad. Decía un comercial en ¿qué será? Los 80s, donde un joven siempre iba en contra de todo, y eso ha sido, y aquí lo hemos dicho, a través de los años, ¿no? Un joven va en contra de todo aquello que en su momento le exige, le requiere, le demanda, ¿no? Porque dice, y decimos todos, no, ¿yo por qué? Yo soy diferente. Pero pasa el tiempo, algunos de nosotros nos casamos, fuimos padres, y decía este comercial, y ahora vamos a decir lo mismo que decían nuestros padres. Y la frase de este comercial decía, cuánta razón tenía mi padre. Porque ahora somos esa parte de la cual no veíamos cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes éramos rebeldes, nos encantaba el juego, nos encantaba divertirnos y el mundo nos valía 3 pepinos, ¿no? Pero crecemos, estudiamos, aprendemos, nos casamos, tenemos hijos o no, pero simple y sencillamente crecemos. Y ahora ya no tenemos 20 años, tenemos 40, 50.
Y el panorama ahora es distinto, ¿no? Porque como dice este otro dicho, como me veas, te verás. Y sí es cierto. Cuando teníamos 20 creíamos que podíamos moldear el mundo a nuestra manera. Y llegamos a los 50 y nos damos cuenta que no pudimos moldear el mundo. Cuando más nos moldeamos a nosotros mismos. Cuando más logramos que nosotros fuéramos o hiciéramos lo que queríamos. Algunos lo intentaron y tampoco lo lograron. Yo recuerdo en la primaria los típicos amigos que querían ser bomberos, médicos, policías, políticos. Algunos de ellos terminaron muertos, algunos otros simples empleados de alguna oficina gubernamental. Algunos efectivamente lograron tener una posición un poco más decorosa, pero no en lo que ellos decían. Estos anuarios de norteamericanos que son muy comunes en prepa, en donde cada quien en un libro cada año de los egresados de la escuela vienen, porque hay en Estados Unidos hay hasta apuestas, les encanta apostar a los norteamericanos, ¿no? Y a veces hay apuestas hasta de imaginar cómo van a terminar muchas de estas personas. El jugador de fútbol americano el típico galán, ¿verdad? El típico chavo que trae a todas las chicas pero rebotando por él. La chica guapísima que todos piensan va a ser una modelo o actriz o algo. Porque esto existe en todas las escuelas, no nada más en Estados Unidos, esto existe en México. Yo recuerdo en la secundaria una chica guapísima, hermosa de verdad, blanca, de piel increíble, facciones muy, muy bonitas, ojos claros, cabello castaño mayormente claro con oscuro, guapísima, hermosa ella. Su único defecto es que era un poquito llenita. Pero ya se marcaba el que iba a pasar con ella. Andaba con un vándalo. Andaba con una persona, tenía un novio que era más grande que ella. Porque lo veíamos cuando iba a la escuela a recogerla. Todo un patanzazo. Porque además la trataba con la punta del pie, ¿no? Y es ahí donde nos dábamos cuenta, tengo que reconocer que no sé qué fue de ella, pero muchos nos dimos cuenta que no iba a terminar bien. Y era increíble porque, insisto, era una chica muy muy guapa y con cierta capacidad académica, no era la mejor, pero tampoco estaba así como que perdida, ¿no? Pero insisto, era muy muy guapa, ¿no? Déjenme ver porque aquí otra vez ya empezamos. No sé qué está pasando, que se me congela la imagen. Tengo que estar ahora monitoreándome constantemente porque se congela la imagen. No sé por qué, nunca me había dado problemas el programa que utilizo para hacer estos videos. Alguien me decía, pues alguien puede estar tratando de bloquear tu sistema, Alex. Ya sabes, yo soy medio poco mal pensado en esta situación. Digo, el canal de nosotros no es tan grande como para que sucedieran estas cosas, pero bueno, es recurrente y alguna razón supongo que tendrá, ¿no? Pero les decía yo
se apostaba mucho a esto, ¿no? O se apuesta inclusive en Estados Unidos de qué va a ser. Entre amigos lo comentamos siempre cuando estamos en la escuela, ¿no? Oye, ¿qué será de fulanito? ¿Qué será de perenganito? Y muchas veces cuando averiguamos, yo tengo contacto todavía con varios amigos de la prepa, algunos de ellos fallecieron, uno de ellos por COVID, otro por una cuestión de cáncer, me parece. Uno de ellos que quería ser ginecólogo, acabó siendo psicólogo. El otro comerciante. Otro amigo que quería ser también traumatólogo, acabó siendo un editor de trailers de estos para películas mexicanas, trabajaba en una compañía de productora de cine. Se casó, tuvo una hija, muchos problemas y perdió la vida ese compañero de la prepa. Y así podemos ver historias. Los que creímos que iban a terminar a lo mejor multimillonarios, ¿verdad? Y acabó resultando que son más pobres que nadie, ¿no? Y es esta cuestión de que todo cambia, de que todo esto de lo que hablamos en algún momento de repente se puede volver en nuestra contra, ¿no? Creer que podemos cambiar y hacer cosas y de repente si cada uno de nosotros hiciera un análisis de nuestra propia vida, nos daríamos cuenta que muchos estarían decepcionados, ¿no? De lo que somos, de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Y si esto es en la parte personal, nada más quiero que se imaginen en la parte general, como sociedad, como la parte que somos. Había alguna vez se los comentaba, había un padre de una parroquia a la cual yo asistía en un grupo de comunión católica, donde este padre nos decía, y tenía toda la razón, un padre español, y él nos decía, imaginen la sociedad como una estructura de una montaña rusa tradicional, estas de madera, no las nuevas, no estas nuevas montañas rusas de alta tecnología donde todo es metal, ¿no? Unas almas de metal impresionante. Acabo de ver la montaña rusa más rápida y más grande, una belleza. Ya me comen las ansias de subirme. A mí me encanta todas estas emociones en este tipo de juegos. Esta montaña rusa está genial. La acabo de ver en un video. Enorme además. Está bellísima. De verdad, yo no espero a ver cuándo me puedo subir. No me acuerdo ni dónde está, ¿no? Pero está increíble. No, este padre decía y se refería a la típica montaña rusa, las de madera. Y él lo exponía muy bien porque él decía, es que en una montaña rusa, cada palo, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, de esta estructura, cada pedazo de madera cumple una función. Y todas estas piezas de madera ensambladas adecuadamente van a lograr hacer una maravillosa estructura para un juego, en este caso una montaña rusa, que puede durar décadas. Conocemos en el mundo montañas rusas que han durado, pero de verdad, décadas. Y siguen en pie. Y siguen funcionales, claro, con su mantenimiento, claro, ¿no? ¿Cómo podría yo verlo? Pues cuando fallece una persona, una de estas estructuras se pierde, ¿ok? Pero cuando nace otra persona,
pues ya suplimos esta parte de la estructura. Y tiene que trabajar así. Y yo lo digo a veces también con una analogía. Esto es como un reloj suizo. Estos relojes maravillosos con una alta ingeniería. Ver hacer un reloj de verdad de esos de alta gama es increíble. A mí me encanta, ¿no? A mí me encanta ver cómo se fabrica, por ejemplo, un auto y cómo fabrican relojes. Al igual que hay un español que yo sigo en YouTube, precisamente. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero él hace joyas a partir de nada. De pedacería de oro, de nada. Y hace unas alhajas increíbles. Anillos, cadenas, pulseras, aretes, collares. Bueno, estos relojes suizos también es igual. Y yo lo decía, una pieza, un tornillito que falle en uno de estos relojes, algunos carísimos, hay relojes de millones de pesos, que hay gente que dice, ¿cómo es posible que una persona pague por un reloj lo que puede costar una casa, ¿no? Y más. Hay casas hoy día en México, en zonas populares, que pueden costar 500, 600 mil pesos, ¿no? Una casa completa. A lo mejor de interés social, pequeñita o como ustedes quieran. Un reloj de estos puede tener un valor. Recuerdo uno que vi, edición especial. El relojito costaba creo que $1,000,000, ¿no? Un poco más. Estamos hablando de cerca de 20 millones de pesos. Esto no compra una casa, esto compra una residencia. Y alguien lo trae en un reloj, nada más. Y si alguien lo tiene, está bien, ¿no? Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es que la tecnología, la forma que llevan este tipo de cosas, tiene que funcionar así, al unísono, cada uno haciendo su parte, como debe de ser una sociedad. Y sin duda nuestra sociedad ha fallado tremendamente, porque al contrario de funcionar como un reloj suizo, como un vehículo de alta gama, o como un algo que requiere la unidad de todos haciendo un trabajo conjunto, el gobierno actual, por ejemplo, este narcogobierno sectario de Morena, nos ha dividido para que cada uno de nosotros trabaje por separado, cada uno de nosotros vea por sí mismo y no se preocupe en lo más mínimo de uno por el otro. Divide y vencerás. Decía Francisco Martín Moreno, Paco Martín Moreno, en un video que no les puedo compartir porque desgraciadamente Paco en algunos videos que hace, particularmente en Instagram, le pone música. Y pone música a veces clásica, a veces de otro tipo, pero es música conocida. Tenemos problemas con derechos. No se los puedo compartir lo que Paco dice, porque pues tiene música y seguro nos va a censurar YouTube, ¿no? Yo agradezco siempre el que se me permita utilizar algunos materiales como este de Joaquín, ¿no? Joaquín López Dóriga en Fórmula. Fórmula ha sido un poco condescendiente últimamente con su material, ¿no? Ha permitido que muchos podamos utilizar este material sin ponernos limitantes, ¿no? Muchos otros, aún pequeños comunicadores, le han puesto limitantes. Curioso, se me hace curioso porque siempre dice compartan, rieguen esta información, ¿no? Entre todos sus conocidos. Y resulta que lo hacemos en nuestros canales y nos censuran o nos ponen restricciones. Entonces ya no entendí. ¿O quieres que utilicemos tu material para proyectarlo y para publicitarlo y para darle mayor visualización, pero le pones restricciones por derechos de autor? No sé entonces cómo lo vamos a hacer. Que nada más que compartamos tu video,
que no lo utilicemos en espacios de comunicación, simplemente lo reenviemos. Y para mí, ¿qué sentido tendría simplemente nada más a veces reenviar videos como este de Joaquín López Dóriga, que está en Shorts, en YouTube y otras plataformas, si no tenemos la posibilidad de comentar de alguna u otra manera ello? Agregarle, poner nuestro granito de arena, ¿no? No como una forma de violar sus derechos, no como una forma de utilizar o querer hacer publicidad, porque a mí no me interesa utilizar el material de toda esta gente que utilizo para publicitarme. Yo no, para eso de alguna manera estoy frente a una cámara para hablar con ustedes. Este material simplemente me da paso para hablar, para comentar lo que está sucediendo, ¿no? Analizar junto con todos ustedes la realidad de todo esto, porque esto es una realidad. Porque va más allá de que yo se los platicara nada más y les dijera, ¿qué creen? Acabo de ver una chica. Y a lo mejor algunos de ustedes dirían, sí, ya vi el video. Pero habría otros que dirían, pues no sé de qué estás hablando, ¿no? El video de Cayetana, esta política española, es un video maravilloso. Y yo les puedo jurar que muchos mexicanos no lo han visto. Y se refiere mayormente a México, ¿no? Cómo estamos cometiendo errores garrafales y tremendos en México, siguiendo como borreguitos una ideología, una creencia, una forma. Pero nos damos cuenta cuando esta joven Adriana Marín, con esta sarta de estupideces que nos dice con respecto al crimen organizado, una sarta de estupideces para cualquier persona que tenga sentido común. Pero a mí además es una radiografía de lo que Morena es. Eso me hace entender un poco más por qué Morena no ataca, no acaba con grupos del crimen organizado. Porque si la secta, narcosecta criminal de Morena percibe al crimen organizado como esta joven lo exhibe, ahora podríamos entender tremendamente por qué no hace nada en contra de estos, ¿no? Pero que no se nos olvide también toda la información que tuvimos que nos indica que el anciano maldito se valió de estos grupos para llegar al poder. Mucho se habla de Estados Unidos y de cómo y de qué juego va a jugar Estados Unidos en todo esto. Porque mucha gente dice, mi buen amigo Miguel Quintana, siempre el troll, está comentando al respecto, ¿no? Y que están temblando en la 4T, y que cuidado con fulano, y que cuidado con perengano, y que ya tiene órdenes de investigación el tal Bobby, y que ya están investigando a los hijos de López Obrador, y que López Obrador puede ser el que sigue. No lo veo, ¿no? Yo a veces no puedo ser tan optimista de llegar a pensar de esta forma, porque yo siempre lo he dicho aquí, Estados Unidos sí puede tener todos los pelos de la burra en la mano en contra de cualquier político actual mexicano, particularmente de esta narcosecta criminal de Morena. Yo estoy seguro que tiene toda la información. Después de tener al Chapo, después de tener a los hijos de Guzmán Loera, después de tener al propio Chapo, etcétera, etcétera, yo lo he dicho muchas veces aquí, nada más de imaginarme el artero cantidad de información que Estados Unidos debe de tener
en sus manos de todos estos políticos, Patán Augusto, Mugroña, Mario Delgado. Y tan es así que actualmente ninguno de ellos pone un pie en Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Mugroña increpado en Roma. Pero si normalmente él pasaba los fines de año en Nueva York. Pueden ver su X y siempre en diciembre fotos de Nueva York. Pero ahora no fue a Nueva York, ahora se fue a Roma. ¿Y por qué no fue a Nueva York? Insisto, yo estoy seguro, plena y completamente seguro, que Estados Unidos tiene toda la información que quiera, que necesite, de los políticos actuales, incluyendo el anciano maldito con su huachicol, con sus tranzas, con todo lo que ha hecho, de él y de muchos, ¿no? Y si lo tiene de él, ¿qué no tendrá de los demás? Pero yo siempre he reconocido una cosa: Estados Unidos no va a utilizar ese material, no va a tomar esas acciones hasta que Estados Unidos no vea un interés o tenga un interés particular por tomar acciones en contra de cualquiera de estos personajes. ¿Por qué lo habría de hacer? ¿Por darnos gusto a los mexicanos? No, él tiene los expedientes y los va a utilizar como sea necesario. Tenía el expediente de Maduro. Era momento de ejecutar una acción en contra de él y lo hizo. Y ahí tienen ya haciendo negocio con petróleo y teniendo prácticamente al gobierno venezolano ya doblado, ¿no? La información que tenía de Maduro no la tenía de hacía 2 días, o un mes, o un año. No. Esta información estaba ahí desde hace años, pero no había ningún interés. Hacer que utilice... Maduro solía ir a Nueva York. Yo recuerdo de las últimas veces que pisó suelo estadounidense, estaba comiendo en el restaurante del tipo de la sal, ¿no? Ese que se pone la sal en el brazo y le expolvorea. Muy mamila el tipo, ¿no? Dicen que muy buen restaurante, creo que ya desapareció, pero decían que muy buen restaurante, ¿no? Salvae, creo, algo así se llamaba el tipo, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, varios ya, que este tipo Maduro estaba en Nueva York comiendo en este restaurante, porque la nota era esa. Mientras este tipo se gastaba millones de pesos en una cena, la gente en Venezuela muriendo de hambre, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, si este tipo ya tenía un antecedente, ¿por qué estaba tan quitado de la pena en Nueva York? Al igual que Mugroña, ¿no? Al igual que los tribagos, que siempre los veíamos por estas fechas en Colorado, en Denver, esquiando y pasando la bomba, ¿no? Casualmente este año no sucedió. A pesar de que estos tribagos tienen negocios en Estados Unidos. Entonces, insisto, aquí nos damos cuenta de que sí, algo ha cambiado. Pero, como decía, insisto, me salí del tema, pero como decía Francisco Martín Moreno, ¿con qué oposición? Con la oposición que entregó la mayoría en las cámaras sin decir nada. Y esto aplica también a nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque ¿qué hemos hecho? ¿Entregarnos por temor también? Como decía Cayetana en un espacio, en este video que les dejé, entre el pelear
y aceptar, yo preferiría pelear, ¿no? Pero ¿cuántos? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros, si nos encontráramos en esta disyuntiva de pelear, de luchar, tener que hacerlo, y o evitar hacerlo por aquello de que pues no me vayan a matar, no seríamos capaces de hacerlo? Y es que ese es el éxito de muchas dictaduras, pero también de muchos grupos de crimen organizado. Yo platicaba el otro día con unos amigos, y escuchando esta lógica de esta joven, trastornada sin duda, que el crimen organizado es un gran empresario, yo comentaba con un grupo de amigos y decía, ¿de qué se valen los grandes capos? Porque yo decía, ¿qué no le entran las balas a un mafioso de alto nivel, a un líder, igual que a cualquier otro ser humano? Y si la respuesta es sí, sigue siendo de piel, huesos, grasa, en fin, entonces ¿por qué nadie atenta contra ellos? Porque generalmente tienden a presentar una actitud muy violenta y por lo tanto valerse del miedo. Porque a veces quienes han intentado quitarle la vida a estos personajes sin lograrlo, a los que lo intentan, no, les va como en feria, ¿no? Matan a su familia, los destazan, los torturan, les hacen lo indecible, ¿no? Y entonces esto crea una cuestión de, como decimos en México, crea fama y échate a dormir. Porque de otra manera no entiendo cómo con tanta competencia a veces con estos grupos criminales, porque nadie atenta contra la vida de los líderes. Porque logran dos cosas. Una, infundir miedo entre sus enemigos, pero al mismo tiempo formar una gran camaradería, esto es, un gran acercamiento y una unión tremenda entre sus más altos ayudantes, precisamente para protegerse. Son los que más dinero ganan, los que mejor están, los que siempre disfrutan de las grandes cosas, todos los allegados del criminal mayor, ¿no? En pocas palabras, obtienen beneficios sobre todos los demás. Y entonces, ¿por qué querrían atentar contra el patrón? Imagínenlo como una gran empresa en donde en la empresa X el dueño trata maravillosamente bien a sus empleados. ¿Quién quisiera tener una acción negativa o desearle un mal a un jefe así? Nadie. Pero a lo mejor en el fondo este gran jefe y maravilloso que parece, a lo mejor es un desgraciado por fuera y nadie lo ve. Y entonces todo su primer círculo y toda la gente que está con él lo ven como un gran personaje. Pero a lo mejor es un asesino y es un criminal por fuera, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de las empresas orientales, ¿no? Mucha gente que trabaja para empresas orientales dicen que las mejores, buen ambiente y todo, ¿sí? Pero en Oriente, muchos de estos jefes, hay historias en canales de televisión por paga como Discovery, History y todas estas, que nos han hablado de personajes orientales, dueños de negocios, que con su gente son, pero digo, más que esclavizadores, ¿no? Gente muy nefasta. Sí, por fuera no lo hacen porque no les conviene hacerlo.
Pero gente de esta que se ubica hoy día, que la gente sabe que son de verdad nefastos. Se habla de personajes inclusive norteamericanos, empresarios, ¿no? Que son casi esclavizadores, pero son gente de mucho dinero. Y la gente los tiene en una cierta buena estima, ¿no? Pero ¿por qué sucede esto? Porque nadie se molesta en verdaderamente investigar quién es quién. Eso es lo que nos ha pasado mucho, como yo les he dicho, yo he exhibido mi vida completa por ahí en fotos, buscando esta intencionalidad de ser un candidato independiente a la presidencia. Yo me acuerdo haberles presentado fotos de bebé, ¿no? Una foto que tengo cuando tendría 8 meses, ¿no? Mi certificado de kinder, mi certificado de secundaria, de primaria, de preparatoria, algún documento por ahí de cuando estuve en la universidad, etcétera, ¿no? Y yo les decía, y es curioso porque yo les exhibo todo lo que soy. Soy un poco, como decía alguna vez este cantautor Ricardo Montaner. Él decía, yo llego a México y nadie me pela. Porque yo doy entrevistas, porque hablo de mí, hablo de mi vida, hablo de todo. Yo no tengo secretos para nadie y no tengo por qué esconderme. No fuera Luis Miguel, ¿no? Porque como Luis Miguel no habla, no dice nada, nunca se expresa a razón de nada, no da entrevistas. No, a él sí lo corretean, pero porque de él sí quieren saber todo, ¿no? Pero decía Montaner, pero de mí, que siempre les digo todo, dice, yo llego, me acuerdo que una entrevista que le hicieron en México, dice, yo llego aquí a México y hay una persona solamente o dos que buscan una entrevista conmigo, porque ya no soy material importante, ¿no? Porque yo no estoy en tela de juicio y en chismes y en nada. Pero si se trata de cualquier otro, Belinda, Alejandro Fernández, no, ahí sí matan por sacar la exclusiva, ¿no? Y nunca les dice nada. Y yo que sí les digo todo, ya ni me pelan. Pues así a veces me siento yo, ¿no? Les digo todo de quién soy para que ustedes tengan la confianza de que pueden confiar en su servidor para hacer un maravilloso trabajo junto con todos ustedes como un candidato independiente. Y de repente escucho que Salinas Pliego, que si otra vez fulano de tal, y que si vamos otra vez con Mid, y que si no, que si vamos a ir con Ricardo Anaya, los mismos de siempre, los mismos tranzas corruptos y ladrones asquerosos políticos de siempre. Y de verdad que no entiendo. Honestamente se los digo, no entiendo entonces. Tenemos la opción, porque tenemos todavía opciones. Veía yo más bien hoy. Leía, sí, porque fue un artículo escrito, no me acuerdo en qué periódico, que dicen que Sheinbaum va por evitar que se creen nuevos partidos. Y ojo, entonces, para Amado Avendaño, Emilio Álvarez y Casa, y todos estos personajes que están buscando crear un nuevo partido, ¿no? Vamos México, arriba México, no sé, algo lleva con la palabra México, ¿no? Donde está también Guadalupe Acosta Naranjo. Decía el artículo, están ajustando y cambiando la ley para que no se puedan crear nuevos partidos políticos. Si esta nota es medianamente real, pues entonces estamos viendo sin duda un principio de verdad muy
muy Venezuela. Y por eso, insisto, como dice Francisco Martín Moreno, ¿oposición? ¿Cuál? La que permitió se tomara la mayoría de las cámaras, las que no hicieron nada, las que se doblaron, las que siguen votando algunas cuestiones junto con Morena, con el argumento de que les vamos a dar el beneficio de la duda y por eso votamos a favor con Morena. Decían algunos analistas, es que esto no debería de existir. Darle el beneficio de la duda a grupos como este de Morena es lo peor que puedes hacer. Nos damos cuenta con este otro video que les dejaba también de un joven youtuber, influencer, que nos habla de que, fíjense cómo nos marcan la cuestión de la clase media, ¿no? Porque dice él, ahí está en la propia información que nos presentó la desquiciada de zombie de Morena, de Palacio, en donde nos dice que se ha sacado gente a clase media. Pero como dice este joven, ahí está el video, se los dejo al principio, el segundo video. No, pero analicemos la letra pequeñita. Si tú ganas $13 al día, eres pobre. Pero si ganas $17 al día, ya eres clase media. Casualmente a lo que subieron el salario mínimo. Pero yo me vino a la mente inmediatamente. Yo viví en Estados Unidos, lo he comentado muchas veces. Yo oigo $17 al día y tú me hablas de que ya son clase media. Bueno, en Estados Unidos yo ganaba $11 la hora. No al día. La hora. Trabajaba yo 10 horas al día por 4 días. Porque allá sí existe el horario de 40 horas. Yo ganaba al día más de $100. Y les digo algo, yo era pobre, según los datos de Estados Unidos. Porque eso indicaba que yo no llegaba ni a los $1,000 al mes. Y una persona que no gana $1,000 al mes, y ahora, y eso les estoy hablando hace 16 años, seguramente ese dato ya subió. Insisto, yo ganaba $100 al día. Por 4 días son 400. Del mes de 4 semanas eran ¿qué? 4 por 4, 16. $1,600 menos impuestos. Y yo era pobre. Ganando un aproximado de 1,300, 1,200 y fracción al mes. En Estados Unidos, una persona que gana esa cantidad de dinero es considerada pobre. Y ahora me dicen que ganando $17 al día, tú eres ya de clase media. Bien tiene este joven de las redes, de ciertos medios, en explicarnos, en darnos su percepción, ¿no? Y efectivamente tú no puedes considerar, porque él lo pone, vean el video, en términos reales de muchas cosas. ¿Qué vas a comprar con eso? Con esa cantidad no te puedes comprar una casa. Con esa cantidad de dinero no te puedes comprar un coche. Con esa cantidad de dinero no puedes aspirar a prácticamente nada más que a comer. ¿Y eres clase media? No, por favor, ¿no? Y él explica muy bien con el propio cuadro
de la idiota zombie de Palacio, ¿no? Dice, voy a utilizar su misma gráfica. Porque dice, hay un punto muy importante en la esquinita. Sí, nos dice cómo va bajando y cómo se va ajustando y cómo el salario mínimo va maravillosamente. No dice. Pero veamos los datos, los detalles. Porque como dicen, y siempre, y esto ha sido durante muchos años, en las letras chiquitas está el meollo del asunto, ¿no? Y él lo dice, y él lo analiza. Y hace un análisis simple, pero claro. Y así está todo esto. Porque igual está, ayer lo hablábamos, lo del salario mínimo, ¿no? Que sacaron a 13.5 millones. No, discúlpenme si yo no mantengo este optimismo de algunos. ¿Por qué? Porque quienes sí seguimos, porque quienes sí analizamos, porque quienes sí investigamos, nos damos cuenta con la realidad. Y como decía este profesor de la Ibero, no, esos datos no son ciertos, porque el sustento no coincide con una métrica que se venía persiguiendo y se venía poniendo y exhibiendo como un claro ejemplo de qué estaba pasando y cuál era el comportamiento económico y social, ¿no? Al romper ese esquema y querer utilizar otro, pues ya los datos ya no coinciden, ya no son semejantes o ya no son funcionales. Porque si vamos a empezar a hacer encuestas, cada una a modo, no, pues imagínense que cada quien va a tener sus datos, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son los verdaderos? ¿No? Poco importa. Porque al gobierno no le importa. Quedó de que antes de fin de año nos entregaba los datos de los desaparecidos. Otra vez se fue el año. Porque eso viene diciendo desde marzo. La idiota zombie lagartija, ¿no? Ya vamos para el próximo marzo de este año y los datos no aparecen. Nos presume una baja de 40% en asesinato. No, la gente no tenemos esa percepción. La ciudadanía no tiene esa percepción. Digo, yo lo acabo de ver, se los dije hace unos días. Acabo de ver casi cómo estaban matando a una persona a unas cuadras de mi casa, ¿no? No. Acabamos de ver a una, parece ser enfermera, lo decíamos ayer, arrastrar a un cuerpo 2 kilómetros. ¿No se dio cuenta? No. Utilizar datos, referencias a modo no es cambiar las cosas en el país, discúlpenme. Perdónenme, pero discúlpenme, como dirían por ahí en un programa de cómico, ¿no? De comedia. No, discúlpenme, pero perdónenme, pero no, eso de ninguna manera es cierto. Y ustedes y yo lo sabemos. Porque como se lo llevo tiempo diciendo, en el fondo sabemos que no es así. Pero como dice también el dicho por ahí de un comercial, calladito te ves más bonito, ¿no? Mucha gente ha mantenido esta lógica exactamente de que calladito me meto en menos problemas y en menos líos, no importando que con ello conlleve llevar una vida completamente complicada, difícil, etcétera, ¿no? Pero ¿para qué me meto en líos? ¿Para qué discuto? ¿Para qué hablo del gobierno? Al rato van a andar atrás de mí, me van a andar correteando, haciendo auditorías, persiguiendo por lo más mínimo. Y se entiende que mucha gente no lo haga, pero mucha gente está cada vez más en los medios, ¿no? Y se está exhibiendo. Porque ya no es gente que sale cubierta de la cara o con la voz en off. No, cada vez más gente en shorts de videos que luego son los que yo les presento.
Cada vez más gente está haciendo este material, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta de que todo lo que nos están diciendo es mentira. Que el tren este dichoso era una maravilla, pues ya se volteó y cobró la vida de 14 personas, ¿no? Ah, pero no vayas a la justicia y no metas abogados, pues si todo lo puedes arreglar conmigo, ¿no? Como lo decía un político ayer, ¿no? Tú estás en tu derecho de actuar como tú correspondas o consideres que tenga que hacerlo. Y si eso es ir a las instancias, pero como decía, ¿qué va a pasar cuando esta adefesio humano de la Procuración de Justicia es de Morena? Finalmente, ayer veía yo la nota también, no sé qué tan cierta sea, que este tipo, que Ulises Lara, sí, este tipo que es el segundo de la Procuración de Justicia, que sacó su título de derecho en 24 horas, ahora resulta que alguien dice que ya tiene un doctorado que logró en 10 meses. O en 10 semanas, no me acuerdo, 10 meses o 10 semanas, pero pone, cuando hacer un doctorado lleva 23 meses, ¿no? Otro plagio, otro robo. O sea, ya tiene el título que sacó en 24 horas. Y ahora tiene otro título con un doctorado que sacó en 10 meses. ¿O 10 semanas? No, esto aquí sí tenemos todo un caso. Para un verdadero procurador. Con todas las cartas credenciales. No como estos. Esta señora se habla Ernestina Godoy, sacó su título también, plagiado, ¿no? Igual que la copias, como le dice Chumel Torre a Yasmín Esquivel, ¿no? La copias, la Xerox. Ah, pues tenemos otros dos en las mismas condiciones, hoy día en la Procuración de Justicia. ¿Alguien podría confiar mínimamente en cualquiera de estos dos? Yo se los digo, no. Y esto es en la posición que ustedes me hablen, ¿eh? Ese es el México que estamos habitando. Yo me pregunto, ¿ese es el México que quieren? ¿Ese es el México que ustedes desean? ¿Ese es el México en el que ustedes plantean un cambio o creen que algo distinto va a suceder? Yo no. Yo no creo ni remotamente que pueda venir un cambio para bien con pura gente así en este gobierno, incapaces, mentirosos. Yo se los he dicho. En el plano personal, yo no terminé, soy pasante de la carrera de arquitectura. Alguien me podría decir, entonces no eres arquitecto. Pues si un arquitecto se hace gracias a un título, no lo soy. Y se los digo sin pena alguna y sin limitante alguna, ¿no? Por eso no me hace menos capaz que ningún otro para ser un gran político y tal vez hasta un gran presidente, ¿no? Porque yo lo he dicho también muchas veces aquí, un presidente es una persona que tiene que conglomerar a un grupo de especialistas, tiene que ser una especie de administrador. Un presidente no tendría por qué tener un título específico en una materia, porque él no se encarga propiamente de cada materia. Para eso hay un secretario de Economía, un secretario de Educación, un secretario de Seguridad y un secretario en cada área. Ellos sí tienen que ser los mejores. El presidente no. El presidente simplemente tiene que saber qué hacer con todo ese equipo, una especie de administrador de empresas, más que cualquier otra profesión, ¿no? Y trabajar todos como ese relojito suizo que yo les digo.
No son pocos los presidentes que han logrado ser presidentes a través de la historia y que no tenían un título universitario, porque desde mi perspectiva no se necesita, pero sí la visión de cambio y las propuestas adecuadas para cambiar. Pero eso es lo que ustedes tendrán que ver. Siguen votando por los criminales de cuello blanco y creen que los que salimos con una camisita de franela o con una playera no tenemos la capacidad porque no nos vemos, no nos vestimos. Yo podría salir todos los días a hacer estos videos en traje y corbata, ¿no? No, yo prefiero venderme con ustedes como este probable candidato como soy. Así soy yo. Igual me puedo poner corbata y traje en Navidad, en Año Nuevo lo hago por un gusto que a mí me gusta vestirme así en esos días. Y cuando tengo citas con clientes y demás también, trajecito, corbata, ¿no? O sport, pero con corbata y bien vestido, ¿no? Pero increíble que muchos de ustedes, y siguen cayendo, por ejemplo, en las tranzas, en los crímenes de cuello blanco, ¿no? Porque confían en un trajeado, un corbateado les da seguridad. Y puede ser todo un criminal asesino, pero ustedes confían porque se viste bien. Pero si ven a alguien de mezclilla y de playera, piensan que no vale la pena. Eso nos ha costado mucho también en este país. Porque el criminal de cuello blanco sigue teniendo todavía un reconocimiento. Porque no se preocupan, no se molestan en investigar quién es quién. Esta señora, esta zombie loca que tenemos en Palacio, era un porro universitario. Y la hicieron presidente. Pero bueno, se hicieron a un asesino presidente el sexenio pasado. Pues bueno, ahí está el precio de no checar, de no investigar y de no fijarnos en lo que hacemos. Y eso no va a cambiar si nosotros no cambiamos primero, porque ellos no van a cambiar, ellos están bien así, ellos han funcionado, han avanzado y han caminado así desde hace décadas. Criminales, mafiosos, narcopolíticos, criminales con nexos con la criminalidad, etcétera. Pero son de traje y corbata, y parece ser que eso les gusta todavía mucho a ustedes. El precio lo estamos pagando. Cuanto más, decídanlo ustedes. Su servidor, Alejandro Rodríguez, aquí estará buscando ese cambio que yo creo todos nos merecemos por el bien de ti y de México. Pero eso, primero, tienen que ser capaces ustedes de verlo, de aceptarlo y de ir por ese cambio que ya nos merecemos. A carácter de mientras, cuídense, pásenla muy bien y hasta mañana.